Bueno, muchachos, ustedes bienvenidos el día de hoy. Como les dije, vamos a hablar sobre tipos en los lenguajes de programación y vamos a adentrarnos un poco hacia lo que es chequeo de tipos. Vamos a tener tres clases donde introduzcamos el tema de tipos y hablemos sobre chequeo. Luego de eso pasaremos a un tema que está relacionado que se llama inferencia de tipos. Entonces, arranquemos hablando sobre uno de los conceptos fundamentales en cualquier lenguaje de programación, que es un concepto de tipo. Entonces, ustedes normalmente en algunos lenguajes de programación como C++, Java, están acostumbrados a escribir los tipos de datos. Usted pone una variable entera, una variable flotante. En otros no es necesario, ¿sí? Por ejemplo, en PHP o en Python, no es necesario escribir esos tipos. No estoy compartiendo pantalla. Ah, venga, yo. Denme un segundito. No había caído en cuenta en ese pequeño detalle. Listo, ahí ya. ¿Me confirman si están viendo? Bien, listo. Entonces allí les estaba comentando que cuando digamos que hay distintos tipos de lenguajes de programación y hay unos que utilizan lenguajes de programación tipados y otros no. Los tipos definen las estructuras de almacenamiento disponibles para representar la información. Entonces, normalmente uno utiliza esos tipos de datos para mirar qué dinámicas vamos a utilizar de memoria, qué estructuras vamos a utilizar internamente para almacenar esa información. Además, el tipo determina cómo interpreta el compilador el contenido de la memoria, ¿sí? Un error de tipo, que es donde vamos a hacer mucho énfasis en esta parte, se produce cuando se aplica una operación a un dato con características diferentes a las esperadas. Por ejemplo, si yo intento de invocar algo que no es un procedimiento, eso sería como un error de tipo, ¿no? Porque yo esperaría que las invocaciones funcionen solamente con procedimientos y no, por ejemplo, para cadenas de caracteres. Aunque dependiendo, porque hay lenguajes de programación orientados a objetos donde uno puede invocar un, un método y que uno lo podría ver como una aplicación de un procedimiento sobre un objeto, pero digamos que es un concepto distinto. Por ejemplo, otro ejemplo, una suma. Por ejemplo, una suma, uno esperaría que la suma se haga entre dos valores numéricos, no entre un string y un valor numérico, como sí sucede en algunos lenguajes de programación que usted hace una suma entre un string y un valor numérico y eso le arroja un resultado. Y no nos arroja ningún error de tipo de lenguaje de programación. Entonces allí eso es muy delicado porque si uno no hace unas pruebas correctas, entonces ese error pues lo va a pasar por alto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los tipos. Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en JavaScript, en ocasiones uno hace operaciones inválidas y JavaScript simplemente le arroja un resultado y, y entonces uno difícilmente encuentra ese tipo de errores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Según la forma en que los lenguajes se comportan frente a los diversos tipos, los clasificamos en dos formas. Uno, lenguajes fuertemente tipados, que básicamente requieren definiciones de los tipos y no permiten errores de tipos. Ejemplo, Pascal. Entonces, allí es donde vamos a tener que definir cuáles son los tipos de datos, vamos a exigir unas reglas donde si yo al tratar de hacer una operación no se cumplen con los tipos de datos, pues yo simplemente lanzo un error y digo que yo no puedo ejecutar eso porque no puedo permitir ese error de tipos, ¿ok? Y hay otros lenguajes que son débilmente tipados. Entonces esos lenguajes pues tienen cierta flexibilidad para errores de tipo, pero sí existen los errores de tipos. Entonces un ejemplo de eso es Scheme, donde nosotros no definimos los tipos, pero sí nos encontramos con algunos errores de tipos. El análisis de tipos, entonces, es un paso del procesamiento de un lenguaje de programación. Fíjense ustedes que cuando uno escribe, por ejemplo, un programa en Java, ustedes primero escriben el programa y ustedes le dan correr o ejecutar, run, ¿cierto? ¿Qué hace o qué sucede internamente cuando ustedes le dan ejecutar, run?
digamos que cuál es el resultado de eso. Nosotros en algún momento hablamos sobre compilación e interpretación. ¿Qué pasa cuando uno le da a ese botón correr? ¿Qué sucede con ese código? ¿Mm? Eso, entonces se escanea. ¿Y eso cuál es el resultado de eso? Los tokens, exacto. Y luego con esos tokens que se construye. Se parsea, muy bien. Y al parsearse construimos un árbol de sintaxis abstracta, ¿cierto? Y en el caso de los lenguajes de programación compilados, entonces se genera un programa o digamos que un bytecode, un código intermedio, que eso luego ya puede ser interpretado por una máquina virtual o por un compilador, ¿cierto? Pero entonces miren que allí en ese proceso omitimos algo. Y es que algunos lenguajes de programación hacen un proceso adicional que es el chequeo de tipos. Antes de construir el árbol de sintaxis abstracta, uno debería chequear si el lenguaje está bien escrito acorde a los tipos de datos, porque digamos que si eso no está acorde a los tipos de datos que yo necesito, entonces pues no vale la pena construir el árbol de sintaxis abstracta, porque yo ya sé que eso me va a generar un error. Entonces hay que hacer este paso adicional. ¿Listo? El análisis de tipos se realiza para evitar que se presenten errores de tipos en tiempo de ejecución. Entonces, ese es el propósito de hacer o de hacer este análisis de tipos. Evitar que en tiempos de ejecución se me genere un error. Por eso, en algunos lenguajes les salen errores de tipos. ¿Sí? Cuando uno le da a compilar, entonces le dice, mire, hay un error con esta variable o esta variable no debería ser entera, debería ser flotante. ¿Por qué? Porque en algún punto identificó que usted estaba haciendo una operación sobre los flotantes y usted lo había declarado entera. Entonces, él antes de construir ese árbol de sintaxis abstracta, él hace toda la parte de chequeo de tipos. O sea que antes de hacer esto que ya hemos visto hasta hoy, hay que hacer un chequeo de tipos o una revisión de tipos. De hecho, esa revisión se puede hacer de dos formas, ahorita vamos a ver. Para realizar el análisis de tipos, se tienen en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, primero, se define un conjunto de tipos para el lenguaje y lo que significa que un valor expresado B sea de tipo T. ¿Sí? Entonces, yo tengo que decir, bueno, mi lenguaje va a tener enteros, va a tener strings, va a tener flotantes. ¿Y qué significa que un valor sea entero? ¿O qué significa que un valor sea flotante? ¿O qué significa que un valor sea un string? ¿Listo? Luego, el analizador asigna un tipo a cada expresión en el programa. O sea que tenemos que hacer un programa adicional que lo vamos a llamar el analizador de tipos. Y ese analizador le va a agregar un tipo a cada expresión. Es decir, cada expresión va a tener un tipo. ¿Sí? Si una expresión E se asigna un tipo T, entonces siempre siempre que es interpretada, su valor será de tipo T. Por ejemplo, si yo sé que una suma me retorna un entero, siempre que yo ejecute una suma, yo sé que esa suma me tiene que retornar un entero. Ahora, yo sé que la suma, por ejemplo, espera dos argumentos, en el caso de la suma binaria, y esos dos argumentos pueden ser enteros. Entonces, yo puedo definir eso como una especie de regla. Es decir, siempre que va a ejecutar la suma, espero dos enteros y retorno un entero. ¿Sí? Y eso es una regla. Ahora, yo siempre tengo que respetar esa regla en toda la ejecución del programa, incluso antes cuando haga esta parte de análisis. Esta propiedad hace que el sistema de tipo sea adecuado o sound en inglés. ¿Sí? Cuando decimos que algo es sound, es que sea adecuado, que sea como correcto. Y se tienen que respetar, digamos que las reglas, que un valor expresado sea de tipo T. Ahora, otra cosa, el analizador debe inspeccionar también cada invocación de una operación en el programa. Es decir, cada vez que yo hago una invocación, yo debo inspeccionar esa invocación con el fin de verificar que los operandos sean del tipo adecuado, que es normal. Por ejemplo, en Java define un procedimiento y uno dice, "Vea, este procedimiento espera un entero y un string. Entonces, cuando yo voy a hacer la invocación, yo verifico que lo que le esté enviando sea un entero y un string, porque si no, quiere decir que estoy haciendo una invocación de forma incorrecta. Ahora, estamos hablando de invocaciones, pero también puede hacer la aplicación de una primitiva. Entonces, cuando yo voy a aplicar una primitiva, pues también debo seguir ciertas reglas. Entonces, hay muchas cosas que podemos incluir en el analizador
para evitar construir un árbol de sintaxis abstracta que va a fallar en tiempos de ejecución. Si no se puede determinar si los argumentos son del tipo apropiado, entonces se dice que esta invocación posiblemente genere un error de tipo. En ocasiones va a haber, nos vamos a encontrar con casos donde yo no puedo averiguar cuál es el tipo de algo, ¿sí? O el tipo de un argumento, porque ese tipo de ese argumento depende de lo que me retorna una función y esa función puede retornar cualquier cosa. Entonces, yo, digamos que cuando nos encontremos con ese tipo de cosas, en ocasiones puede que eso genere errores de tipo, incluso ya en tiempos de ejecución. Si se detectan errores de tipo, el analizador puede tomar algunas acciones, las cuales son normalmente, ojo, esto no es regla, esto depende de los lenguajes de programación, esto no es regla, parte del diseño del lenguaje. Entonces dice, puede rehusarse a ejecutar un programa. Entonces, ¿qué pasa si yo encuentro un error? Ah, pues yo no ejecuto esa cosa, ¿sí? Me rehúso a ejecutar eso. O aplico medidas correctivas. ¿Qué es mejor? Entonces eso depende mucho de lo que usted esté tratando de implementar. Si yo estoy trabajando con, yo qué sé, hoy en día se escucha mucho el Internet de las cosas y encontramos que estos aparatos pues pueden generar errores en tiempos de ejecución o pueden haber datos incorrectos. Entonces, si yo me rehúso a ejecutar un programa, puede que si digamos que mi aplicación hace parte de algo más complejo, digan ustedes de un sistema donde hay un conjunto de dispositivos funcionando y yo me rehúso a ejecutar eh, parte de ese programa, pues puede que el sistema colapse. Entonces, depende mucho de lo que, digamos que del propósito del lenguaje de programación. Entonces, hay lenguajes de programación donde yo me tengo que rehusar a ejecutar eso, llámese C++, llámese Java, que si encuentran un error de tipos, no compila, ¿cierto? Y no compila, es decir, se rehúsa a ejecutar esa cosa. Y hay otros que aplican medidas correctivas. Ah, entonces si usted va a sumar un string con un 9, entonces no, yo asumo que ese string vale 0. Entonces 0 más 9 pues me da 9, por ejemplo. O usted va a sumar un string con un 9, entonces yo, como usted tiene un string y un 9, entonces yo lo que hago es que los concateno. Entonces si usted suma hola con 9, entonces me da hola 9. ¿Mm? Entonces eso es aplicar una medida correctiva. Y hay lenguajes de programación que hacen eso. Entonces uno tiene que tener muy claro cómo funcionan los tipos en los lenguajes de programación para asimismo estar, digamos que, preparar pruebas y lograr identificar posibles errores de tipos, ya que el lenguaje de programación no los va a identificar por ustedes. Ahora bien, hablemos de lenguajes de programación tipados. Entonces, lenguajes de programación tipados son aquellos que manejan tipos de datos. El lenguaje que nosotros tenemos hasta el momento, de cierta forma, pues tiene unos tipos de datos básicos, ¿cierto? Pero no hemos hecho ningún análisis sobre esos tipos. Es decir, los errores de tipo que nos identifica nuestro interpretador hasta la clase pasada nos lo identifica Racket. Es decir, si yo hago una suma de un 9 con un hola, entonces el que me va a identificar ese error es Racket. Es decir, que estaríamos utilizando el analizador de tipos de Racket, no uno que hayamos construido nosotros para nuestro propio uso. Y eso hay que tenerlo muy claro. Digamos que de aquí en adelante, los errores, la idea es que los identifiquemos nosotros, no que nos lo identifique el lenguaje sobre el cual estamos construyendo. Entonces, para el proyecto deben tenerlo muy claro, porque es que a veces les pongo hacer pruebas en la sustentación y me dice, profe, pero vea que sí me lanza un error. Entonces yo le digo, sí, pero es que ese error no lo lanzó usted, lo lanzó Racket, ¿sí? Entonces eso no vale. Vale es que usted haya hecho la implementación para lanzar el error del tipo, del problema de tipo de datos que uno haya encontrado, ¿cierto? Porque obviamente Racket le van a lanzar un error porque después es un lenguaje que tiene chequeo de tipos, pues tiene, digamos que cierta detección sobre problemas de tipos de datos. Y si usted va a hacer una suma de un entero y un string, pues él lanza un error, pero no es que usted haya hecho la regla, pues, para identificar el error y esas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, lenguajes tipados. En el diseño del lenguaje se definen cuáles tipos habrán. Entonces allí uno cuando empieza a diseñar el lenguaje, uno dice, yo voy a manejar enteros, yo voy a manejar flotantes, yo voy a manejar X, Y, lo que sea. Si un valor puede tener más de un tipo, que puede darse el caso, ¿cierto? Hay valores que tienen más de un tipo.
Entonces, por ejemplo, hay lenguajes donde uno se encuentra como una especie de, como de cadena de tipos o de herencias, por así decirlo. Entonces uno se encuentra por acá abajo que una tupla hace parte de un registro y un registro es algo más y así hacia arriba. Entonces, a veces uno dice, una lista puede ser también tal cosa. Y entonces esa lista como es como es parte de otro tipo. Entonces, eso puede utilizar operaciones de esos otros elementos. Entonces, en ocasiones nos encontramos con lenguajes de programación donde eso puede pasar, ¿sí? Y los tipos pueden ser determinados en tiempo de ejecución. Hay lenguajes de programación donde nos encontramos que los tipos se identifican en tiempo de ejecución, no en tiempo de preprocesamiento o en tiempo de generación del árbol de sintaxis abstracta, no en ningún momento de eso, sino que ya en tiempo de ejecución se van asignando los tipos. En algunos lenguajes, en cada ejecución, los valores incluyen una etiqueta para indicar su tipo. Entonces, por ejemplo, Racket lo hace o Scheme lo hace. Uno se averigua si un valor numérico es un número, entonces él le dice que sí o que no. Hay otros como, por ejemplo, Python, que incluyen como una especie de etiqueta y dicen cuál es el tipo de dato de determinado valor. Entonces, esto es llamado tipamiento dinámico, porque el tipo de un dato puede ir variando, puede ir cambiando en cualquier momento. Y cuando lanzamos operaciones, entonces el lenguaje de programación, perdón, a veces lanza errores de tipo. Quiero mostrarles un ejemplo sobre eso. Voy a tratar acá un ejemplo muy sencillito. Nada del otro mundo. Este creo que es un ejemplo que les está dando a ustedes. Yo borro esta cosa. Voy a borrar todo esto. Bien, entonces, por ejemplo, si digo que x es igual a 5, y si yo me averiguo cuál es el tipo de x, esto es Python. Entonces me dice que es un entero, esto es una etiqueta, ¿sí? Y si yo digo que x es igual a 9.8 y luego me averiguo el tipo de x, entonces me dice que es un flotante. Miren que allí está haciendo cierta, digamos que esto es tipo dinámico porque la x puede cambiar de tipo en algún momento. Lo que sí es que si yo intento, por ejemplo, yo intento sumar x con un hola, me lanza un error de tipo, ¿cierto? Y entonces él lo que hizo fue averiguarse cuál era el tipo de x. Entonces dice, x es un flotante. Y entonces lo que hace es tratar de sumar un flotante con un string. Entonces hay una regla que me dice que yo no puedo sumar esos dos. Entonces lanzo un error de tipo. Y ese error de tipo me dice que yo no puedo aplicar la suma a un flotante y un string. ¿Sí? Es decir, hay una regla definida internamente para validar esas cosas. Pero noten ustedes que ese tipo, digamos que ese error de tipo se encontró en tiempo de ejecución. ¿Sí? No es que lo haya, digamos que ustedes pueden tratar de escribir un script completo y entonces lo que hace Python es ir ejecutando línea a línea y en tiempo de ejecución se da cuenta que hay un error de tipo, ¿sí? No hace como un análisis del código para tratar de encontrar eso antes de. Y aparte de eso, las variables cambian de tipo constantemente, entonces son de tipo dinámico, lo cual no sucede, por ejemplo, en C++. En C++ usted define el tipo y una vez define el tipo de un dato, eso se quedó, si es un entero, se quedó entero hasta que termine la ejecución. No va a cambiar ese tipo por nada del mundo. Pero eso depende, digamos que del tratamiento y del propósito que yo quiera manejar o el propósito que quiera para mi lenguaje de programación. Entonces, en Scheme, uno puede averiguarse si algo es un número, si algo es un string. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir por acá Racket. Racket. Vamos a definir una variable y vamos a averiguar cuál es el tipo de esa variable. Entonces, para definir el tipo, digamos que él internamente maneja como una etiqueta. En Racket, lo que hay que preguntar es si es de algún tipo. Y entonces, eso nos dice si sí o si no. Entonces, por ejemplo, hay que preguntar si algo es un número o si algo es un string.
Entonces vamos a definir acá la variable, definimos la variable x con un 9, ¿cierto? Y entonces acá preguntemos si es un número, la x, y me dice que efectivamente es un número. Yo le puedo preguntar si x es un string, y me dice que no, no es un string, ¿cierto? O sea que esta x internamente maneja un tipo, y la forma de validar cuál es el tipo es preguntándole sobre cuál es el tipo de dato apropiado, ¿ok? Eso sucede en Red. Entonces, mire que en todos los lenguajes de programación, pues se trabaja de alguna forma, de una u otra forma. Ahora, el tipado dinámico tiene desventajas, o sea, que mis variables vayan tomando tipos y vayan cambiando a medida que yo voy ejecutándolas, entonces tienen las desventajas. Uno, insertar y revisar las etiquetas puede adicionar tiempo en ejecución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que darle un tratamiento a ese manejo de esas etiquetas y estar cambiando eso en memoria. Ah, que la X era un entero, entonces ahorita cambio y es flotante y tengo que estar haciendo chequeos en cada momento que yo quiera tratar de hacer una operación. Y el tema es que no soporta abstracción de datos, ¿sí? Es decir, que como yo no tengo, digamos que predefinidos cuál va a ser el tipo de datos de una variable. Entonces yo esa variable no sé cuáles en últimas van a ser las operaciones a las cuales va a tener acceso, ¿sí? Entonces no soporta el tema de abstracción de datos. Voy a tener la grabación para que no quede tan extenso y hablemos un poco de lenguajes no tipados. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí.